Hola a todas y a todos, mi nombre es César Enrique Pineda, soy sociólogo, soy politólogo, es un gusto estar con ustedes en el canal de Jesús Escobar Tobar, en mi columna semanal, mi colaboración semanal, Descifrando la Política. Hoy vamos a hablar y preguntarnos si la era Trump significa el fin del liderazgo estadounidense, el fin de su hegemonía mundial. Vamos a hablar de este tema en cuatro grandes ejes muy rápidos, si me permiten comentarlos con ustedes. El primero creo que tiene que ver con quitarnos de encima la explicación simplificadora de que Trump simplemente es un populista. Esta explicación se centra en el individuo, es una explicación, digamos, psicologista que se mete a la cabeza del presidente o de su discurso y de su forma de relación, que ciertamente es narcisista, despótica, en fin, prepotente y pareciera que así quiere manejar las relaciones internacionales, no solo con México, sino con el resto del mundo. Sin embargo, esta explicación es, digamos, caricaturesca y simplificadora. Necesitamos pensar por qué Trump accede al poder por segunda vez y cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que Trump sea hoy de nuevo presidente bajo una línea política tan radical. Creo que Trump, y así hay que explicarlo, es el hijo no deseado del neoliberalismo. Es el hijo bastardo de 4 décadas de libre comercio. Los demócratas y por supuesto los liberales, la comentocracia liberal o cierta academia liberal mexicana, no quiere aceptar que el libre comercio provocó un desastre mundial, un caos, una desorganización social sin precedentes, donde Estados Unidos también sufrió las consecuencias de la apertura comercial, en este caso una crisis de desindustrialización, de destrucción de varios sectores frente a la competencia, especialmente China o cada vez más viniendo del sureste asiático y del dragón rojo. Provocó, por supuesto, esta crisis de desindustrialización una enorme oleada de desempleo que aunque hoy se mantiene más bajo, llegó en algunos casos, por ejemplo, alrededor de la crisis de 2008 hasta cifras como el 15% de la población, 10% de la población o en la pandemia, por supuesto, la explosión del desempleo. Esta crisis de desindustrialización, por supuesto, mantiene muy enojados a un sector de la clase trabajadora. Regresaré sobre eso en un momento. Pero también la crisis sanitaria, la crisis de los servicios médicos, que ha provocado un sistema que es esencialmente privado, no hay una cobertura universal para tener acceso a hospitales, a seguridad médica. Y esto ha provocado que, según un estudio que tengo por acá, cerca de millones de personas están endeudadas por no poder pagar las deudas del banco, que en un sistema privado, por supuesto, produce enormes deudas. Acá hay una cifra muy importante, el 42 al 41% de los adultos en Estados Unidos no puede pagar sus facturas médicas. Esto es una crisis social, una crisis, por supuesto, de sanidad que además se suma a la crisis de adicciones a los opiáceos, producto también de la desregulación y del crecimiento de las farmacéuticas que iniciaron esta crisis y que se ha alargado con el fentanilo, no como solo una droga que viene de México o de otros lugares, sino como una condición generalizada de acceso a medicinas, también por supuesto a drogas de manera ilegal, pero que mantiene a millones, hay cerca de 70,000 personas al año que están muriendo por su adicción a este tipo de químicos, este tipo de sustancias. En ese sentido, podemos ver que también la destrucción es social, es producto en buena medida de muchos gobiernos que priorizaron, digamos, las alianzas de Estados Unidos y el gobierno mundial de Estados Unidos por encima de los gastos internos, de los gastos también para paliar estos fenómenos sociales. Pero quizá lo más grave a partir de la crisis de 2008, una crisis inmobiliaria, una crisis provocada en buena medida por la desregulación de los capitales financieros y del capital inmobiliario, es la crisis de vivienda hoy. Hay un estudio que nos dice, acá tengo los datos, donde nos plantea que hay un excedente de cerca de 3,5 millones de viviendas en Estados Unidos y sin embargo, a pesar de que hay un excedente de producción de vivienda, 1,5 millones de personas no tiene vivienda propia ni puede acceder a ella, lo que ha provocado también en otras ciudades
ciudades como Filadelfia, Detroit, Los Ángeles, un fenómeno generalizado de gente sin techo, de homeless, como les dicen en inglés. Esta perspectiva general es devastadora. Nadie hubiera pensado que el país más poderoso, con más gasto militar, con presencia de bases militares en prácticamente todo el planeta, con relaciones pues básicamente dominantes sobre Europa, sobre América Latina, sobre buena parte del mundo, pudiera tener una crisis que parece una crisis de un estado del tercer mundo, una crisis generalizada en todos estos en estas dimensiones, por lo cual se entiende de alguna manera el enojo que tiene un sector enorme de la población con sus gobernantes. Y cómo las alternativas políticas en este bipartidismo que se parecen muchos a otros, los demócratas y los republicanos, en su forma de manejo del gobierno de Estados Unidos y también de sus relaciones internacionales, se fueron agotando como opción política y frente a la decepción que significó el propio Obama y los Clinton en relación al manejo claramente neoliberal de la economía, de las relaciones en general que priorizaron al capital sobre la sociedad, a pesar de cierto discurso progresista que parece un poco confundir a cierta opinión pública que cree que los demócratas son la izquierda estadounidense. Por supuesto están a la izquierda de Trump, pero son, por supuesto, una posición liberal que ha defendido el libre mercado y que ha defendido posiciones imperialistas en Estados Unidos. Pero quizá lo que termina de explicar en esta primera idea muy rápidamente es que la debilidad de la clase trabajadora, el sindicalismo ha caído muchísimo desde hace muchos años en Estados Unidos, a pesar de un nuevo ciclo de huelgas y de sindicalización, por ejemplo, en Amazon, o de ciertos piquetes obreros, de huelgas obreras en algunas partes de la industria automotriz o de la industria de servicios como Starbucks. Esto explica de alguna manera que la salida a la crisis se esté dando a la derecha. La izquierda obrera, no tiene fortaleza en Estados Unidos, ni tiene tampoco una representación partidaria, por pequeña que fuera, que pueda expresar por ese lado en una reivindicación desde la izquierda, afrontar esta crisis gigante que ha provocado el neoliberalismo. En ese sentido, la salida que se ha dado, lo he explicado en otros lugares, Trump utiliza esta crisis que es real, pero la explica en términos de conservadurismo, de extrema derecha, en vez de culpar, por supuesto, al capitalismo, al libre mercado, al proyecto neoliberal, al proyecto empresarial. Siendo el empresario, ¿cómo podría cuestionar de alguna manera el status quo? Algunos dicen que es un outsider, pero es un empresario, es un multimillonario que hoy está gobernando y gobierna ocultando la crisis del capitalismo y la crisis del neoliberalismo en esta última fase de descomposición. Primera idea. Entonces, Trump no es solo un populista o no se explica solo a partir del populismo, sino es esencialmente producto de la crisis que ha provocado el neoliberalismo. Segunda idea, muy rápidamente, Trump representa a una plutocracia reaccionaria de derechas, a una fracción de capitalistas. Esto es importante. El discurso de Trump apela al pueblo, apela a los trabajadores a hacer América. Ahorita hablaré rápidamente de ello, hacer América de nuevo grande otra vez y a priorizar América en un discurso que ya conocemos muy bien, porque es de muchas décadas, del americanismo o esta prioridad sobre Norteamérica, de un nacionalismo que crea cierta superioridad de su propia forma de vida y de su propio modelo capitalista y de democracia occidental. Sin embargo, también algunos influencers, por ejemplo, se han confundido, dicen que Trump está defendiendo a las clases trabajadoras, que aparece como un salvador precisamente de los trabajadores blancos, de los trabajadores desempleados o con de bajos ingresos. De hecho, por eso algunos sectores, tanto latinos como afros, en distintas medidas han votado por el propio Donald Trump. Esta confusión es generalizada, pero Donald Trump no representa a los trabajadores, representa a su clase, representa a los multimillonarios, representa lo que Andreas Malm llama el capital fósil, es decir, las multinacionales que no quieren parar la producción de petróleo
y que hoy con el discurso de Trump, negacionista del cambio climático, que sale del Acuerdo de París, bueno, están obviamente aplaudiendo estas medidas que les permiten seguirse enriqueciendo a pesar de que esto signifique un suicidio para la humanidad y no solo para Estados Unidos. Detrás de Trump está el capital fósil, está cierto capital manufacturero, pero también muchos sectores de grandes multimillonarios. Está, por ejemplo, en algunos casos registrado que Miriam Adelson, una sionista, es decir, una aliada de Israel, de hecho la prensa la ha nombrado como una sionista rabiosa, una multimillonaria que ha hecho su fortuna en el imperio de casinos de Las Vegas con su esposo y que exige incluso la ocupación de Cisjordania en Palestina, un territorio palestino, ha sido una de las donantes principales de Donald Trump. Hay otros multimillonarios, Timothy Mellon, que compara a los científicos que estudian el cambio climático con la asociación terrorista de ISIS, es antivacunas y por supuesto antiimpuestos. Por supuesto Elon Musk, que ha capturado lo que era Twitter para ponerla al servicio del propio Donald Trump y por supuesto, como he dicho, los magnates petroleros. Entonces, entender de alguna manera que no estamos solo frente a un loco o un loco solitario, sino el ascenso de una clase al poder, directamente al poder, si los multimillonarios y los capitalistas siempre han tenido una influencia decisiva en Estados Unidos, hoy están gobernando directamente, hoy influyen directamente, como vimos en estas imágenes de la casa, de la oficina oval de Donald Trump junto con Elon Musk, que nadie lo ha elegido, nadie ha votado por él y sin embargo tiene hoy una enorme influencia y decisiva influencia en el rumbo hacia donde va Estados Unidos. La segunda idea entonces que queremos decir es Donald Trump no es solo un loco, es la representación de una fracción de capitalistas radicalizados que no quieren impuestos, que no quieren regulación, que van a seguir extrayendo petróleo, que van a seguir de alguna manera enriqueciéndose, quitándose a sí mismos los impuestos y Donald Trump los representa desde arriba y hasta abajo. Donald Trump es la representación plutocrática, es decir, el régimen político donde dominan los ricos. Esto es hoy Estados Unidos y hoy Estados Unidos sigue determinando en buena medida lo que sucede en el mundo. Tercera idea muy rápidamente, Trump actualiza el americanismo movilizando el miedo, como siempre ha hecho Estados Unidos, pero en una nueva versión cada vez menos y cada vez más peligrosamente, cada vez menos liberal. ¿Qué es esto de el americanismo? Y lo conocemos muy bien. Estados Unidos, este discurso de Trump en realidad no es nuevo. Hemos tenido al menos dos fases grandes, una anticomunista, donde se agitaba para lograr el consenso interno, el consenso de la población estadounidense, agitando el hombre de paja a veces de un enemigo que venía, un enemigo rojo, en el caso de la posguerra. Este discurso fue importante al terminar la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída de las Torres Gemelas, por supuesto, la lucha contra el terrorismo global, que construyó un nuevo enemigo, que provocó, pues, por supuesto, islamofobia y el enemigo ya no era rojo, sino esencialmente del Medio Oriente, musulmán. Estos enemigos han servido mucho para agitar el miedo en relación a un enemigo externo que pone a peligrar las libertades estadounidenses, la forma de vida estadounidense, la democracia estadounidense, la riqueza estadounidense, el comunismo por un lado y el terrorismo por el otro. Pero hoy el enemigo es ese enemigo muchas veces imaginario, exageradamente imaginario, es un enemigo interno. Y esto empieza a cambiar un poquito el discurso de agitación del miedo para movilizar desde la derecha a la población trabajadora. ¿Qué tiene que ver esto con los tres elementos o los tres ejes, los tres enemigos que ha construido Donald Trump para movilizar el miedo y lograr el reagrupamiento, la cohesión y la unidad alrededor de él y de su figura de héroe que salvará a Estados Unidos primero de la izquierda radical? Donald Trump incluso dijo que Kamala Harris, su antagonista en las elecciones,
por el Partido Demócrata era realmente la izquierda radical. Esto es un disparate. Como he dicho, el Partido Demócrata se ha representado, ha estado representado por una política abiertamente neoliberal, abiertamente liberal, quizá con algunos tintes progresistas, pero de ninguna manera representa una izquierda hoy socialista, comunista, a pesar de que Bernie Sanders pertenezca al Partido Demócrata, que podría ser su sección o su ala más a la izquierda. Es hoy un personaje, por supuesto, que siempre ha sido relegado, que ha sido obstruido, que ha sido boicoteado desde adentro del Partido Demócrata para que no gane y no ganara la nominación hacia la presidencia y para que sus posiciones no influyan. Esta izquierda radical es más efectivamente un hombre de paja. Por supuesto, es una posición anti-extranjeros y anti-inmigrantes. La crisis ha sido manipulada en su explicación por Donald Trump para interpretarla como producto del arrebato y el robo de trabajos por mexicanos, por centroamericanos, por salvadoreños y latinoamericanos, que en general equipara con criminales, con delincuentes, con narcotraficantes, que aparece muy claramente esta especie de enemigo que está infiltrando Estados Unidos desde las bases, junto con la izquierda radical, que podría estar representada, por supuesto, en también el movimiento feminista, que Donald Trump ha tenido posiciones claramente misóginas, claramente transfóbicas contra el movimiento queer. Y en ese sentido, su último eje de el enemigo interno son los globalistas. Los globalistas, de nuevo, pareciera representar a el Partido Demócrata, pero el Partido Republicano ha sido partidario de la globalización, de abrir las fronteras, y esto a Donald Trump le permite articular, meter a todos en un mismo saco, algunos, insisto, de manera retórica y de manera falsa, como Kamala Harris nominándola como la izquierda radical, los globalistas, los extranjeros y por supuesto China. China como gran peligro que amenaza con destruir la bonanza estadounidense o digamos, todos ellos han provocado la decadencia estadounidense de la cual podrá salir solo reagrupándose a través de ciertos valores, valores pues, totalmente reaccionarios, imperialistas, incluso despóticos. En ese sentido, el consenso interno, claramente roto por las décadas de neoliberalismo, es tratado de reunificar a través de el eslogan Make America Great Again, America First, que implica estar encima de los intereses del mundo, los intereses de América, regresar al estado de bonanza que por supuesto era antes del neoliberalismo y por supuesto destruir o neutralizar a estos enemigos internos. Finalmente, hay que decir una cuarta idea y preguntarnos entonces un poco el eje que había planteado al principio de esta conversación o de este diálogo, en el sentido de que Trump podría ser el final del liderazgo mundial americano y por tanto el fin de la hegemonía. Giovanni Arrighi, un analista, un investigador que murió hace ya algunos años, planteó si Estados Unidos estaba entrando en una fase de dominación sin hegemonía. ¿Qué significa esto? Hegemonía esencialmente no es liderazgo, es convencimiento, es producción de consenso, es gobernar al mundo, no solo a Estados Unidos, gobernar al mundo convenciendo de que el proyecto estadounidense es superior y articulando al resto de los países y los líderes mundiales a la órbita estadounidense. Hegemonía es presentar los intereses particulares como intereses universales, es decir, presentar los intereses de Estados Unidos particulares como si fueran el bien de la humanidad. Y sin embargo, lo que ha planteado Donald Trump en las últimas semanas es una especie de turboextractivismo, es decir, acelerar la extracción petrolera, lo cual puede producir varios disensos en otros gobiernos del mundo y, por supuesto, con el movimiento ambientalista mundial, con los pueblos del sur que resisten la extracción y sus efectos en sus países depredadores. Es un neoempresarialismo plutocrático, como he planteado, lo cual hace aún más claramente la idea de que las democracias occidentales cada vez más favorecen solamente a los ricos. Este proceso de desglobalización que había promovido el propio Estados Unidos, el fenómeno, el proceso de globalización y de apertura comercial, hoy Donald Trump lo echa hacia atrás y, por supuesto, un unilateralismo en las relaciones internacionales. Lo que está planteando es un nuevo orden mundial
autoritario. Y en ese sentido, pareciera que puede provocar más que adhesiones, muchas resistencias y desacuerdos en otros líderes mundiales, otros bloques económicos y, por supuesto, entre los movimientos mundiales en todo el planeta. Para finalizar, es muy importante entonces pensar cómo se ha planteado este elemento y de qué depende de que este programa sea exitoso o no, es decir, pueda restaurar quizá la hegemonía estadounidense bajo este programa de derechas reaccionaria, o socavará, y como ya está haciendo, su propia credibilidad como líder, la propia credibilidad de Estados Unidos como organizador del mundo, como policía del mundo, como gobernante del mundo, y creo que esto depende de cómo reaccionarán. Ya hemos visto algunas reacciones de cómo Milei, también Panamá, el presidente Bukele, en El Salvador, es decir, las derechas latinoamericanas, se han sumado enseguida, prácticamente arrodillándose y sumándose y adhiriendo críticamente a estos planteamientos a veces disparatados del propio Donald Trump. Pero también hemos visto la resistencia del presidente Lula, de Petro, de la propia Sheinbaum, de la Unión Europea, por supuesto, las resistencias de China ante este nuevo orden mundial autoritario que propone despóticamente el propio Donald Trump. Pero nos hemos levantado también con la noticia de que Donald Trump ha hablado con Putin para terminar con la guerra en Ucrania. Esto pareciera un contrasentido en relación a un presidente que es ultraconservador y que trata de terminar con una guerra, atrayendo ahora a Rusia hacia su órbita para lograr un acuerdo desvinculándola de esta guerra que todos dijimos no era viable, no era natural, no era una consecuencia solo de un imperialismo ruso, sino también de los excesos de la OTAN y del propio Estados Unidos en afectar los intereses geopolíticos de Rusia. Hoy pareciera un Trump que logra desarticular una crisis internacional, claro, a su modo, despóticamente, sin incluir a Ucrania y sin incluir a la Unión Europea, dejándolos un poco en ridículo. Pero aún más, nos ha despertado la noticia de que el propio Trump ha respondido a la prensa de que le podría proponer a China y a Rusia reducir sus presupuestos militares. Esto parece un sinsentido en la trayectoria que Estados Unidos había mantenido como confrontación con el bloque que hace peligrar el poder de Estados Unidos, China y en mucha menor medida Rusia. Desescalar un posible conflicto militar puede ser un eje de rearticulación del liderazgo de Estados Unidos. Por lo cual tenemos dos trayectorias disonantes y contradictorias. Una, donde hay un Donald Trump y un Estados Unidos que hoy ya no le importa relacionarse de manera despótica con el mundo, y por la otra, un Donald Trump que permite desescalar una potencial tercera guerra mundial. ¿Qué sucederá en los siguientes tiempos? Estados Unidos no pareciera poder enfrentar la emergencia de varios polos de desarrollo económico, esencialmente los BRICS, centralmente China, el debilitamiento del dólar, la competencia internacional, su propia desindustrialización y su propia falta de credibilidad y liderazgo desde la guerra de Irak, donde ha quedado claro que Estados Unidos domina, pero no es líder, que tiene el mayor ejército del mundo, pero ya no es hegemónico. ¿Qué sucederá? Lo veremos en los próximos años, pero pareciera que la decadencia estadounidense hoy tiene un nuevo momento con la dirigencia de Donald Trump, pero también pareciera que Donald Trump está dispuesto a dar varias sorpresas en relación a cómo quiere gobernar el mundo, un gobierno del mundo que hoy está en decadencia y quizá en decadencia final el liderazgo de Estados Unidos. Muchas gracias a todos y a todas. Síganos en esta columna semanal Descifrando la Política.